es el que y no te dejará ni desamparará. Y es importante uno saber que Dios nos encomienda o nos pide o nos da esa instrucción de tener ánimo y de no temer, porque la vida muchas veces va a tener cosas que nos va a hacer temer, pero el temor es lo opuesto de la fe. Y uno en temer no, entonces está colocando confianza en Dios. En estos tiempos de temor y ansiedad, es cuando más debemos estar buscando de Dios. Él está despertando a los cristianos para que no temamos, pero que tengamos fe. Y si tememos, entonces deberíamos estar concentrándonos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué tememos la situación si Dios está en control? Sí, ha sacudido esta situación nuestra fe en Dios. Entonces, esas cosas son preguntas, son cosas que debemos mirar en nuestro caminar con Dios, en mitad de todo lo que está pasando. Y porque el mundo nos mira a nosotros como esa luz, como esa esperanza, en mitad de todo esto, lo que está sucediendo. Y si un cristiano tiene temor, entonces siente cuestiona, pues, ¿dónde está tu fe? Entonces es algo que pensar. A mí Dios me ha protegido mientras que he viajado aquí a Nueva Zelanda. Apenas llegué a tiempo antes de esta cuarentena y veo que todos se van. Pero entonces, para mi testimonio es simplemente yo sufro con mucha ansiedad por medio de un efecto secundario de una droga que tomo, pero Dios me ha dado la confianza de ir al otro lado del planeta para ayudar a mis hermanos colombianos. Y Dios me ha protegido y ya incluso me ha colocado en un sitio donde más me puede ayudar y más puedo ayudar y también puedo estar en un lugar tranquilo. Entonces Dios siempre me provee y le doy gracias a Dios por esas cosas. Entonces eso es todo lo que tengo que decir. Yo sé que no le di mucho tiempo a Anabel para traducirlo para el hermano Godair. Yo no sé si quiere que yo le dé un resumen. Por favor, porque no me acuerdo. Entonces, Brother Godair, so I finished my little speech, my little message there, but I took from Deuteronomy 31:6, where God is telling them to be strong and of good courage and fear not or be afraid of them. For the Lord thy God, he is that doth go with thee. He will not fail thee nor forsake thee. And I was just simply mentioning that God tells us to be of good courage because we're going to need it, and because perilous times lie ahead. And these are the times where we need to hold fast to our faith, because fear is the opposite of faith. And if we're in fear, then we should really be reflecting on where we stand with God, because we should not be fearing, especially in the midst of the people that are around us, because they look at us for hope and for light and for direction. And if we are fearful, then what does that say of the testimony that we have? And so we should be using this time to reflect and to draw near to God, especially if we lack anything with Him. Amen. That's it in a nutshell. Thank you, Brother Evan. Thank you for that sharing. Appreciate that very much from the word today. Praise the Lord. Thank you. Gracias. Amen. Sister Annabelle, did you want to have anything you wanted to share with us? Yes, Pastor, I do actually have a testimony.
Yo de hecho sí quiero compartir algo, un testimonio de lo que ha sido mi tiempo en la cuarentena, en el aislamiento. I want to share something related to my time during the lockdown. Y es, am, yo soy una persona muy activa. Me gusta estar ocupada haciendo cosas, entonces para mí es algo complicado tener tanto tiempo libre o tener tanto tiempo. Sin embargo, el Señor también ha hablado a mí y está tratando conmigo con ese tipo de ansiedades. I'm a person who has such an energy that I try to keep myself busy. I try to all the time do something. So for me, it's a little bit difficult this time during the lockdown, having so much time without nothing to do, but the Lord is also talking to me and is also working through this time in my life. And yo empecé hace poco con mi vecino. Mi vecino es un anciano, él tiene por ahí 77 años casi, y él me motivó a empezar a plantar. A tener mis propias planticas y también lo he visto con la hermana Dilia. So I had a neighbor. He's an elderly man. He's close to his 77, I guess, and he encouraged me to be into plants and like learn how to plan, how to look after plants. Y entonces él un día me trajo una planta de menta. Yo no sé nada de plantas y la planta se estaba muriendo, entonces yo dije, la planta cayó en el peor lugar que puede existir porque yo no sé nada de plantas, esa pobre se va a morir. So my neighbor brought for me a mint plant. I don't have any knowledge about plants, and she was dying. She looked like she was dying, and then I thought to myself, I was like, oh, she ended up in the wrong place because I don't know nothing about plants. She's gonna die in my place. Pero entonces me motivó mucho. Yo puse la plantica en un lugar donde yo creía en mi balcón que le podía llegar el sol y le colocaba agüita pensando pues que la agüita del sol la iba a mejorar. Y efectivamente ella le empezaban a salir unas hojitas y empezaba como a mejorarse, pero luego después de los días volví otra vez y se marchitaba. So I took the plant to my balcony and I put some, I frequently put some water and I put it in a place where I thought the sun can reach her. Y entonces, and sorry, and sometimes the plant was like flourishing and was like looking better, and then next day or few days after, she looks again like she was dying. Y entonces yo me preguntaba, pero qué raro, ¿por qué será que la planta se pone así y un día está bien y otro día está mal? ¿Será que le tengo que hablar? ¿Será que la tengo que consentir? So I was wondering what's happening with the plant. I didn't know what to do. I started searching what to do with men's plan. I sometimes was thinking maybe I should talk to her. I should say good words to her and encourage her like a person, like a pet. Entonces yo a veces pensaba que era esto, pero un día mi vecino me dijo que su planta de menta, que también la tiene en el balcón, estaba creciendo y me mandaba videos de sus plantas y que estaban muy lindas y todo. Entonces yo me fijé en esa foto que él me mandó y él las tenía en el lugar donde les caía luz, donde le caía exactamente el rayo de sol. So my neighbor shared to me a video where he was showing me his plants in his balcony, which is same apartment than mine, and his plant was near close to the light, directly to the sun. Entonces yo decidí comenzar a mover mi plantica a otros lugares y me di cuenta que eh, yo tenía otra planta que una amiga me dio también para que la ayudara. Yo no sé por qué la gente pensaba que yo sé de plantas o que yo pueda ayudar a una planta. Y mi amiga me trajo su planta de orquídea
y la orquídea estaba creciendo y le estaba yendo mejor que la planta de menta. Entonces a mí me causó mucha curiosidad porque yo decía, pero ¿por qué la planta de orquídea sí le va bien y a la planta de la menta no? Algo está pasando, a pesar de que estaban cerca. Entonces, un día les tomé una foto y a ambas en una tarde y se la mandé a mi vecino. Entonces mi vecino me dijo, ahí está la respuesta. Lo que pasaba era que la planta de orquídea estaba del lado donde le caía directamente la luz y la planta de la menta le caía solo la luz, pero una porción muy chiquita. So I had two plants during those days because a friend brought to me as well her plant. It was an orchid plant, and she asked me to look after her plant because she was traveling. And so both of the plants were together, and I took a picture and I sent it to my neighbor, and I asked him what's happening with the mint plant, and he told me the answer is in the picture because the orchid is nearly to the light, and it was directly to the light, but the mint which was beside the orchid plant wasn't receiving directly the light. Entonces, esta situación me hizo pensar cuántas veces nosotros estamos reunidos en el mismo lugar, la cual en mi escenario o en mi analogía era el balcón. Estamos cerca de la gente adecuada, la cual era la planta de orquídea, ubicados en el mismo lugar, pero no estamos recibiendo directamente esa luz. Y esa luz era la que le permitía a la orquídea crecer y le permitía a la orquídea florecer. Y la otra, la planta de menta, la cual no recibía directamente la luz, no podía crecer y se marchitaba. Y ella a veces intentaba sobrevivir y a veces intentaba como volver a pararse, pero sin la luz no podía, porque nosotros necesitamos la luz. Y para mí eso fue un mensaje que el Señor me mandó diciendo o hablándome a mí, diciéndome, aunque estás en el lugar equivocado, correcto, perdón, aunque estás en la ubicación correcta, necesitas estar directo bajo esa luz, porque si esa luz no te toca y todos los días te toca y te llena, tú te vas a marchitar espiritualmente. Entonces, so I was telling brothers that the Lord talked to me in the way that for me, those plans were like us. When we are at church, we are in the right place. We are in a place where we are exposed directly to the light. But some of us are receiving directly the light and they are flourishing and they are growing in a spiritual way. And other of us, we are still in the same place, but we are not receiving that light. And that's why we die spiritually. Y eso fue lo que el Señor habló a mí a través de las plantas y puedo testificar que las plantas también pueden hablar. Amén. Amen. Gracias, hermana Annabelle. Thank you for sharing that with us. Praise the Lord. And isn't that so true? If we're not in the light, we will tend to waver in our walk and waver in our faith. So we need to be that light for Jesus Christ. El pastor dice que gracias por ese testimonio y que es cierto que nosotros tenemos que estar bajo esa luz, que esa luz es Jesucristo para poder crecer y tener crecimiento espiritual. Amen. Amen. Praise the Lord. So I want to share with us from the Word of God as a word of for encouragement for us this evening. Again, it's just so awesome to have everyone here today. Voy a compartir con ustedes la palabra de motivación, la palabra para esta tarde. Amen, sis. So I'd like to turn our attention to the book of 2 Timothy. And I'd like Brother Alberto to read for us from verse 1 through to verse 7. That's 2 Timoteo. Segunda de Timoteo. Which chapter, Pastor? Chapter 1, Capítulo 1. Verse 1 through to verse 7. Del 1 al 7. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 1 del 1 al 7. ¿Podría por favor nuestro hermano Albeiro ayudarnos? Por favor. Segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 7. Del versículo 1 al versículo 7. Del versículo 1 al versículo de Segunda de Timoteo. Sí, Segunda de Timoteo, el capítulo 1 del versículo 1 al 7. Ok.
Dice la palabra del Señor. A Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Amén. Amen. Amen. So verse 7 tells us, gracias hermano, verse 7 tells us, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, De cobardía. sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amen. I want to share with us this evening this thought with us, and Brother Edwin shared about in Deuteronomy about not having fear. Quería compartir con ustedes y también haciendo relación con lo que el hermano Edwin compartió en Deuteronomios, de que no debiéramos de tener miedo. So Paul is writing to his son Timothy in the Lord, and he opens up with the scripture and says, "To Timothy, my dearly beloved son." So we understand, comprehendo that Paul is writing a letter to his son in the Lord. Y esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en el Señor, a su hijo Timoteo en el Señor, y le dice, e inicia esta carta diciéndole a mi amado y a mi amado hijo. Le dice en el versículo 2 a Timoteo, amado hijo, lo cual se refiere a su hijo espiritual o su hijo en el Señor. Amén. Amen. And so he greets him and he thanks him, greets him with the grace and mercy and the peace of our God and our Father and our Lord Jesus Christ. And he thanks God for Timothy. Y él, si nos fijamos en ese versículo, él le da gracias, le saluda, le reconoce al Señor la misericordia, la paz que Dios da y que Jesucristo nuestro Dios da. Amen. So when we look at the scripture, I'm asking myself and saying to myself, when Paul addresses Timothy, he's also addressing the church. And so today, I want to encourage us this evening that we can personalize the scripture. So Paul, yes, he's talking to Timothy, but he's also talking to you and I here this evening Y lo and que addressing quiero us here. Y lo que quiero resaltar de esta escritura es que a pesar de que Pablo le está escribiendo o en su carta le escribe directamente a su hijo espiritual Timoteo, él está refiriéndose aquí a toda una entera congregación que es la iglesia. Le está hablando también a la iglesia. Amén. Amen. And so he greets him and he talks to Timothy about how much he prays. You know, the verse 4 says, greatly desiring to see thee, and he's mindful of his tears. And so Paul prays for Timothy. He's praying for Timothy, and I guess also on a daily basis. And that's how we, for each other, we need to be praying for each other. We need to be lifting each other up to the Lord. We need to be interceding with the Lord for our brothers and sisters. Y lo que dice seguido a eso en el verso 3 y el verso 4 nos da a entender que Pablo está también orando por ellos,
porque Él dice y que se acuerda de ellos en sus oraciones y que también desea verle y que incluso se acuerda de sus lágrimas, lo cual nos debe de motivar a estar orando los unos por los otros, acordarnos de orar por nuestros hermanos, de que cuando nuestro hermano tenga esa necesidad en oración, nosotros seamos diligentes para la oración por nuestros hermanos. Amén. Amen. 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 And so verse 5 tells us that he then talks to Timothy, and he says to Timothy, he wants to bring back to his remembrance, the Bible says, the unfeigned faith that is in him. Y también en el verso 5 nos habla de que Él dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Es decir, le hace como ese llamado a esa fe que Él tiene. Amen. Amen. And that word unfeigned means, it has a definition, the meaning it's not fake, it's not make believe, it's a true faith, it's a strong faith. So Paul is saying to Timothy, I want to remind you of your faith, your true faith, your unwavering faith. It's not a faith that's false, it's not a faith that's make believe. So Paul is bringing to Timothy's remembrance his faith. Y en ese verso 5 es importante resaltar que el Señor le está haciendo ese recordatorio a Timoteo de que recuerde de esa fe que no es fingida, de esa fe que tenemos, pero que a veces en las pruebas quizás se nos debilita y Él quiere recordarle, quiere animarlo. Esas son unas palabras de motivación para que Él regrese o recuerde de esa fe que no es fingida. Amen. And so we have all been given faith. The Bible tells us that we have a measure, we've been given a measure of faith. And according to your faith, so be it unto you. So Paul is calling on Timothy to remember his faith, the faith that he has in God, the faith and trust he has in God. And so for you and I tonight, Paul is saying to us, remember your faith, remember your trust, remember what God has done for you in your personal life. Remember what he has performed in your life through your faith. Y esta palabra o este verso, lo que debemos tomar de él es esa motivación que Pablo nos deja a recordar que tenemos que tener esa fe no fingida, es decir, en pocas palabras, es una fe fuerte. A todos se nos es dado la fe, todos tenemos fe en diferentes niveles, pero debemos de fortalecerla y debemos de recordarnos a diario entre los hermanos, motivarnos a regresar siempre a esa fe fuerte, a esa fe fortalecida. Amén. Amén. Amen. And then he goes on to say in verse 6, he says, Wherefore I put thee in remembrance that you stir up the gift of God. Y seguido de este mensaje de motivación a no olvidarse de la fe, a fortalecer esa fe, él le dice y le aconseja en el verso 6 que que avive ese fuego en el don de Dios, que esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Amén. Amen. Amen. So God is talking about stirring up the faith that is within us. And so he's bringing to our remembrance this evening our faith in God, our faith that he can heal, he will heal, our faith that he will deliver, our faith that he will provide and sustain us during this time that we're living through. Y Dios es recordándonos esta tarde a través de este mensaje, de esta palabra, que tenemos que avivar ese fuego, que tenemos que avivar ese fuego que ya está en nosotros, esa fe que está en nosotros, el fuego del don de Dios, ese fuego que Dios nos da. Tenemos que avivarlo todos los días, porque es ese fuego el que nos va a permitir pasar por pruebas, que nos va a permitir pasar por estas dificultades que estamos pasando. Amén. Amen. Adabel Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amen. Amen. And so the Bible says we have to stir up the gift of God. And in the context of our reading of our scriptures,
I believe the Lord is saying we are to stir up the faith of God, the gift of faith. Sister Delia, the gift of faith is going to heal you tonight. Amen. The gift of faith, as it did heal Daniela that time we were there a few months ago. God healed her in our very presence. We saw God touch her and heal her. Our gift of faith. And so God is calling us to remember the faith that He has put into us and to stir up the gift of faith. Y entonces Amén. es Dios recordándonos que tenemos que fortalecer, que tenemos que avivar ese fuego, porque es a través de la fe que podemos ver que cosas sucedan, que milagros sucedan. Por ejemplo, cuando vimos que la hermanita Daniela fue sana en un par de instantes cuando tenía ese dolor en su estómago, eso fue a través de su fe, a la fe de los que estábamos ahí observando la obra que el Señor estaba haciendo. Entonces, hermana Amén. Edilia, cualquier petición y toda sanidad y todo lo que uno quiera ver en su vida lo podemos lograr a través de la fe, y es Dios Amén. recordándonos que tenemos que avivar ese fuego, y ese fuego de Él, ese don que viene de Dios, es a través de la fe. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. And then He goes on to say, after we stir up the gift, the God have given us, which is in you and I, by putting in the laying of hands. Verse 7 tells us, for God have not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Y entonces, seguido a eso, como consecuencia de tener ese avivamiento, el Señor nos quiere recordar y nos dice en el verso 7 de que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que tenemos que avivar. El Espíritu de Dios nos da esos componentes, ese poder, ese amor, ese dominio propio. Y es a través de activando nuestra fe y es a través de avivar ese fuego en nosotros que podemos lograr esto. Amén. Amen. Amen. And so, bringing back to our remembrance, Paul is saying to you and I this evening, the church, to bring back to our remember. Let's understand and realize that what we have in us is the Holy Spirit, the power of God, the gift of faith in action. He's wanting us to remember that, to bring that back to our remembrance, and to stir up the gift, to stir up in our lives and in our belief. Y lo que el apóstol Pablo quería en estas escrituras y lo que el Señor está recordándonos esta tarde es que nos acordemos de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que tenemos que buscarle al Señor todos los días, y es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros, el que puede hacer que las cosas sucedan, que los milagros sucedan y que todo lo que le pedimos en oración suceda a través de nuestra fe. Es por eso que Amén. debemos recordar estas palabras y debemos de ponerlas en acción también. Amén. Aleluya. Amen. And so, through faith, God does not give us a spirit of fear. When we are going through the situation with this pandemic, COVID-19, but we don't have a spirit of fear, because faith tells us that God is going to get us through. There is going to be an end to this. There is going to be protection. There is going to be healing. There is going to be provision. And so we don't have fear, but we have a sound mind and power and of love through the gift of faith. Y es a través de esa fe, de saber que tenemos un Dios todopoderoso, que podemos Aleluya. sobrellevar todas las pruebas y que podemos incluso, como dice esta palabra, no tener miedo, porque el Espíritu de Dios, a través de la fe, de depositar nuestra confianza en Él, sabemos que Él tiene control sobre todas las cosas y que Él va a hacer su obra perfecta, y que Él, por Amén. ende, va a depositar ese poder, ese amor y ese dominio propio que esta palabra nos está compartiendo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amen. And so tonight, brothers and sisters, the Word of God encourages us this evening to remember the faith, bring back to our remembrance the faith that we have in Him, and that through faith casts out all fear, and that through faith we have the power and of love and of a sound mind through faith.
Y hoy, esta tarde, tenemos que recordar esto, que tenemos y debemos que alimentar esa fe y acordarnos de avivar ese fuego, acordarnos de avivar la fe, porque es a través de eso que podemos ver, como ya los hemos mencionado, que las cosas sucedan. Es importante depositar nuestra fe en Dios y fortalecer la Amén. fe para que no tengamos miedo. Es un efecto de tener fe. El hecho de tener fe, de depositar nuestra confianza en Él, el efecto es no tener miedo porque estamos y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Aleluya. Amén. Amen. Amen. So tonight, brothers and sisters, Brother Roberto, Sister Adelia, Brother Edwin, Sister Annabelle, we are reminded about our faith. And Paul speaks to his son, Timothy, and wants to bring back to his remembrance the faith that he inherited from his parents, his mum and his grandmother, and that through faith we don't have fear. It casts out the spirit of fear. It gives us a sound mind. It gives us love and peace to know that Jesus Christ has all things in control through your faith. Y el apóstol Pablo incluso le menciona a su hijo espiritual Timoteo que esa fe incluso que le fue heredada a través de su familia, su abuela, su madre, esa fe que ya está en él, que viene de él, es la que debe gobernar en los tiempos de dificultad. Esa fe hay que ejercitarla, esa fe hay que avivarla, esa fe hay que alimentarla. Amén, amén. Pablo nos quiere recordar, y esta escritura nos recuerda que tenemos que ahora depositar nuestro tiempo, nuestras energías, haciendo esto, fortaleciéndolos, porque el efecto, como ya lo vimos, ya lo dijimos, es no tener miedo, tener y recibir ese poder, amor y dominio propio. Amén. Amen. Aleluya. Amen. So praise the Lord. Agradecer, Señor. So tonight, before we close, we are going to pray. We're going to pray a prayer of faith. And for Sister Adelia, even though we're not there, we are going to pray for God's healing upon her body. Que entonces, hermanos, quiero invitarlos a que nos dispongamos a orar con fe y vamos a orar por la sanidad de la hermana Edilia, creyendo que este milagro de sanidad va a ocurrir. Amén. Amén. Amen. So, Brother Roberto, can you please go and get some oil in your kitchen? Hermano Albeiro, ¿podría por favor ir y conseguirnos aceite de su aceite en la cocina o aceite para ungir a la hermana? Hermanos, quisiera que me dieran un espacio, ¿ya? Y quiero compartir también un texto de la Biblia, ¿ya? Amen. He's asking some time to share a scripture. You see? Sí. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 6 al 9. Isaías 55, capítulo 55, versículo 6 al 9. Sister Annabelle? Yes. Amén. Isaiah 55, chapter 55, verse 6 to 9. Okay. Sí. 25. 55. Isaiah Seis. 55, verse 6 to 9. Okay. Amén. Amen. Dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Caminos son más altos de los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Amen. Amén. Esto nos da, para mí, en la forma en que Dios nos habla, esto nos da de lo que está aconteciendo, es para buscar más a Dios con el corazón, ¿cierto?
Esto es una enseñanza que Dios nos está mostrando, que cada día debemos de ser más fiel a Él. Y aquellos que no conocen, pues que busquen a Dios con el corazón. Y nosotros que los conocemos, afianzarnos más del amor de Dios, de las manos de Dios. ¿Ya? Recopilando de lo que la hermana Anabel daba su testimonio de la luz, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que también tomarnos de esa luz. Y de lo que el hermano Edwin decía del temor, no tenemos por qué tener temor, porque allá en el último, el hermano, el hermano pastor Weiner dice también el espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía, porque para eso tenemos un Dios grande y maravilloso y tenemos que agarrarnos más de las manos de Dios. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes, hermano. Dios me los bendiga. Amen. Este bendiga. Amén. Amén. So pretty much, Brother Albertus encouraged us with through this scripture and saying, in agree with what Brother Edwin say, what you say also, what you share, Pastor, what I share with my testimony, that the Lord is also calling us to be this time close to Him, not having fear because He hasn't give us a fear spirit, and it's pretty much in accordance to what we have shared together.